Buenos días amigos, soy Mijail de Casa Rusa de Madrid. Estamos muy contentos de darles la bienvenida a nuestra conferencia. Hoy haremos un viaje al corazón de la vida rusa, a su base, a aquello sin lo cual no se puede imaginar nuestro país. Eso es la familia. La familia en Rusia no es solo un grupo de personas que viven juntos, es un mundo especial, lleno de tradiciones, sentimientos, respeto y amor. La familia siempre ha sido y sigue siendo una parte muy importante de la cultura rusa. A través de la familia se transmiten el idioma, la fe, las costumbres, los valores de vida e incluso aspectos de la cocina y la vida cotidiana. Nuestra reunión se celebra en un día especial, el Día de la Familia, el Amor y la Fidelidad. Esta fiesta en Rusia se celebra el 8 de julio. Está dedicada a los santos Pedro y Fevronia, ah, quienes en la tradición ortodoxa son considerados como protectores del amor y el matrimonio. Su historia es un símbolo de fidelidad, apoyo mutuo y cercanía espiritual verdadera entre esposo y esposa. El objetivo de nuestra conferencia es mostrar cómo ha sido la familia en Rusia en diferentes épocas históricas. Hablaremos sobre las costumbres del antiguo Rus, sobre el papel de la familia en la vida de los campesinos y de la nobleza, sobre cómo cambió la familia después y sobre cómo los rusos de hoy construyen sus relaciones familiares. Aquí empezaremos. Historia de la festividad, Día de la Familia, el Amor y de Fidelidad, Pedro y Fevronio. El Día de la Familia, el Amor y Fidelidad se celebra oficialmente en Rusia desde el año 2008. Está dedicado a la memoria de los santos ortodoxos Pedro y Fevronia, quienes son considerados un ejemplo de fidelidad matrimonial, apoyo mutuo y conexión espiritual. La festividad cae el 8 de julio, el día de su fallecimiento conjunto. Pedro y Febronia vivieron en el siglo VIII en la ciudad de Murom, perdón, en el siglo XIII, en la ciudad de Murom. Pedro era príncipe, hijo del gobernante de Murom. Cuando enfermó de una enfermedad incurable, pidió ayuda de Febronia, una joven de una familia campesina, conocida por su conocimiento en hierbas y medicina natural. Después de curarse, le prometió casarse con ella, pero no cumplió su promesa. La enfermedad regresó. La segunda vez cumplió su palabra y la enfermedad desapareció para siempre. Después del matrimonio, Fibronia se convirtió en princesa, pero muchos nobles estaban en contra de su origen humilde y exigieron que Pedro la expulsara. Él se negó y ambos abandonaron la ciudad juntos. Con el tiempo comenzó una crisis en la ciudad y los ciudadanos les pidieron que regresen, lo cual hicieron. El gobierno de Pedro fue pacífico y justo. Según la leyenda, al final de su vida, los esposos se hicieron monjes, viviendo en diferentes monasterios. Oraban para morir el mismo día. Esto ocurrió el 8 de julio del año 1228. Sus cuerpos fueron hallados juntos en una misma tumba, aunque fueron enterrados en lugares distintos. Este hecho se consideró un milagro. En 1547, Pedro y Febronia fueron canonizadas por la Iglesia Ortodoxa rusa. En la tradición popular se convirtieron en símbolo del matrimonio armonioso. Su memoria se respetaba especialmente en Murom y en el norte de Rusia. En la Rusia moderna, su imagen volvió de ser recordada a principios de los años 2000 como una alternativa al Día de San Valentín, que no está relacionado con la historia ni la tradición rusa. En 2008, esta fiesta fue establecida oficialmente como el Día Nacional de la Familia, el Amor y la Fidelidad. Su iniciadora fue Svetlana Medvedeva. En los templos de todo el país se celebran servicios religiosos y en la parte laica de la festividad se entregan medallas por el amor y la fidelidad a las parejas que han vivido juntas más de 25 años. El símbolo de la fiesta es la margarita,
una flor silvestre simple y reconocible asociada con la pureza y sinceridad. El concepto de familia en la sociedad tradicional y moderna. La familia es un grupo social basado en el matrimonio, el parentesco o la adopción, cuyos miembros están unidos por la vida en común, la responsabilidad mutua y el apoyo entre sí. En distintas épocas históricas, la estructura y las funciones de la familia han cambiado, reflejando la cultura y la economía del momento. En la sociedad tradicional, la familia tenía una composición extendida, incluía varias generaciones, padres, hijos, abuelos, bisabuelos, parientes lejanos. Este tipo de familia se llamaba patriarcal o extensa. La unidad principal de la sociedad no era solo una pareja con hijos, sino el clan, un gran grupo de parientes consanguíneos que vivían juntos o cerca, unidos por bienes y tareas comunes. El jefe de familia era generalmente un hombre, el padre o el abuelo. La familia cumplía varias funciones a la vez: económica, trabajo conjunto o sustento; educativa, transmisión de normas y tradiciones; protectora, seguridad y apoyo mutuo; religiosa, cumplimiento de rituales; y reproductiva, continuación de linaje. La educación de los niños ocurría en el ambiente familiar, donde los mayores tenían un papel clave. Los valores familiares se transmitían de generación en generación. La responsabilidad colectiva por los miembros de la familia era algo normal. La familia en la sociedad tradicional tenía una estructura cerrada y estaba estrechamente relacionada con la comunidad local, la religión y la vida agrícola. En la sociedad moderna, la estructura familiar ha cambiado, sin duda ha cambiado. Hoy predomina la familia nuclear, esposos e hijos que viven separados de otros parientes. Ha aumentado el valor de la elección individual, los objetos personales y la libertad. Algunas funciones familiares ahora las cumplen otras instituciones sociales. Por ejemplo, la escuela y los medios de comunicación se encargan en gran parte de la educación y socialización de los hijos. La formación religiosa se ha vuelto una decisión personal. Sin embargo, funciones como el apoyo emocional, el cuidado de los mayores y la crianza de los más pequeños siguen siendo muy importantes. A pesar de los cambios, la familia sigue siendo una parte esencial de la cultura y una fuente de estabilidad. Continúa teniendo un papel clave en la formación de la personalidad, la transmisión de valores y el apoyo a lo largo de la vida. El papel de la familia en la identidad cultural de Rusia. Desde antiguo, la familia ha ocupado un lugar central en la cultura rusa, en la vida social. A través de la familia, que en Rusia se han transmitido el idioma, las costumbres, la fe, los modos de comportamiento y la actitud hacia el trabajo. Las estructuras familiares eran firmes y estaban profundamente entrelazadas con la comunidad y la espiritualidad del pueblo. En la cultura tradicional rusa, la familia no se veía como algo privado, sino como un valor común y popular. Se creía que el orden de la familia construye el orden en la sociedad. Los proverbios y refranes rusos, en la familia propia incluso la sopa es más espesa. Sin raíz ni la ajenjo crece, como oraciones. Y otros destacan la importancia de la unión familiar y continuidad. La familia cumplía la función de guardiana de la tradición. Todos los elementos más importantes de la identidad cultural se transmitían dentro del hogar, desde canciones y cuentos populares hasta oficios y habilidades culinarias. El respeto característico hacia los mayores se formaba en la familia desde temprana edad. Los niños se criaban en un ambiente de respeto hacia los padres, abuelos y la memoria de los antepasados. La mujer en la familia era la guardiana del hogar, no solo en el sentido material, sino también espiritual.
Ella transmitía a los hijos las oraciones, las canciones populares y las normas de conducta. El hombre era responsable de la protección, el trabajo y la justicia en la casa. Este modelo se complementaba con una ayuda mutua, el trabajo colectivo y la responsabilidad común. En la Rusia rural a menudo se mantenía la familia extensa y multigeneracional. En una misma casa podían vivir el abuelo, la abuela, los hijos y los nietos. Esto creaba una cadena viva de continuidad y fortalecía el sentido de pertenencia al linaje. Las fiestas familiares, los ciclos campesinos de trabajo y los rituales como Navidad, Maslenitsa, Pascua, Iván Kupala eran compartidos por toda la familia y reforzaban los lazos entre las personas. Un lugar especial en la tradición rusa lo ocupan los valores familiares del linaje, el respeto a la memoria de los antepasados, el árbol genealógico y las historias de la vida de los abuelos. La veneración de las raíces y el sentimiento de gratitud hacia la generación mayor fortalecían la identidad cultural tanto en la familia como en todo el pueblo. La familia en la antigua Rusia. La familia en la antigua Rusia era fuerte, numerosa y unida. Se basaba en conceptos claros de deber, honor, fidelidad y respeto mutuo. Era una estructura patriarcal donde el hombre era la cabeza de familia y protector y mujer la guardiana del hogar. El esposo cumplía el papel de apoyo y fuerza, se encargaba de la seguridad del hogar, trabajaba en la tierra, enseñaba a los hijos, cazaba, iba a la guerra, cultivaba campos y construía casas. En la mentalidad rusa, el hombre no era solo físicamente fuerte, sino también moralmente firme. Se ocupaba de la familia, tomaba decisiones importantes, cumplía su palabra y daba ejemplo a los hijos. La principal preocupación de la esposa era el hogar, los hijos y mantener el orden y el confort. La mujer sabía hacerlo todo: coser, tejer, hornear pan, curar las hierbas, con las hierbas proteger el hogar con oraciones. La vida interna de la familia se mantenía gracias a ella. Desde la crianza hasta las celebraciones y tradiciones, los hijos eran educados con severidad, pero con amor. Desde pequeños se les enseñaba el respeto al trabajo, a los mayores y a Dios. Las niñas aprendían labores domésticas, los niños el trabajo, la casa y el arte militar. Desde temprana edad cada uno conocía sus deberes, pero al mismo tiempo los niños sentían cariño, cuidado y pertenencia a un gran linaje. Se les enseñaba a estar orgullosos de sus antepasados, reconocer su genealogía y preservar el honor familiar. En una misma casa solían vivir varias generaciones: abuelo, abuela, hijos con sus esposas e hijos. Los mayores no eran una carga, sino sabios consejeros. Se escuchaban sus consejos y se conservaba su memoria. Los ancianos contaban leyendas, enseñaban oraciones y transmitían su experiencia. Las fiestas familiares, rituales, cenas compartidas y reuniones nocturnas unían al clan. Cada celebración estaba vinculada con los ciclos de la naturaleza y el trabajo. No era solo diversión, sino también un refuerzo de los lazos entre los miembros de la familia y las generaciones. Incluso en tiempos difíciles, la familia era el lugar donde la persona encontraba calor, protección y sentido de la vida. La familia en la antigua Rusia era un mundo donde cada uno conocía su lugar, sentía amor y responsabilidad, enorgullecía de sus raíces y buscaba vivir con dignidad. Era la base del Estado, un vínculo vivo entre el pasado y el futuro. Perdón. Formas de parentesco precristianos. Antes de la llegada del cristianismo, los eslavos vivían según un sistema donde lo más importante no eran los intereses individuales, sino la pertenencia al clan y a la tribu. La familia se entendía como parte de una estructura más amplia.
El clan, que incluía a los antepasados, a los vivos y a los descendientes futuros. Las personas no se veían a sí mismas como individuos separados, toda su existencia estaba definida por la pertenencia a una línea de sangre que se remontaba muchas generaciones atrás. El clan no era solo un grupo de parientes consanguíneos, era más como una comunidad sagrada, unida no solo por el origen, sino también por el destino común, las tradiciones, los dioses y las obligaciones. Cada persona se sentía parte de una cadena, un eslabón inseparable de los demás. El respeto por los antepasados, el cuidado de los descendientes eran asuntos de honor. En la cultura precristiana, la conexión con los muertos era profundo. Los antepasados se consideraban protectores del clan, espíritus guardiantes que podían ayudar a los vivos. Se les llamaba chur o padres chur, espíritus colocados en los límites del territorio o junto a la casa, simbolizando la protección del clan. De ahí la expresión rusa, guardar como un chur, es decir, proteger como algo muy sagrado. Una tradición común era enterrar al antepasado bajo el umbral o dentro de la casa, debajo de la tierra, supuestamente. Se creía que así el alma permanecía cerca de la familia y la protegía, y por eso hay un dicho, hay una oración que no se puede echar la mano para saludar a una persona sin entrar o salir desde casa, porque quien no puede entrar para saludarte significa que tiene un espíritu mal y los antepasados no les dejan entrar. A los antepasados más respetados se les enterraba junto al hogar, el centro de la vida familiar. La casa se convertía perdón, en un monumento vivo del clan, con los espíritus literalmente bajo los pies y en las paredes. También existían túmulos familiares donde se enterraban varias generaciones con espacios para rendir homenaje. Los eslavos creían que el clan poseía fuerza y memoria propia. Romper la conexión con el clan significaba perder el apoyo. Por eso se conservaban las genealogías, se contaban historias de los antepasados, se heredaban nombres y se guardaban objetos simbólicos, armas, ropa, joyas, y etc. El clan unía no solo a los vivos, sino también a los muertos y a los que aún no habían nacido. La tribu era una unidad más grande, formada por varios clanes, tenían santuarios comunes, rituales, líderes y asambleas, reforzaban su identidad mediante la defensa conjunta de las tierras, el culto a los antepasados y la participación de ceremonias. Los lazos de parentesca lo determinaban todo, con quién casarse, a quién ayudar, por quién vengarse. Dentro del clan reinaba la ayuda mutua. Una persona sin clan no era nadie, pero con su clan era parte de una gran fuerza. Incluso el concepto de honor se asociaba al clan. Si uno deshonraba a todo su linaje. Proteger el honor significaba preservar la fuerza del clan. Las mujeres al casarse solían pasar al clan del esposo, pero conservaban el vínculo con el suyo. Los hombres podían llamar a sus hermanos, tíos o primos para pedir ayuda. Los lazos de sangre eran un escudo poderoso. Había rituales y fiestas que fortalecían la solidaridad del clan. Didi, que significa abuelos, Karachun, Raduniца, celebraciones en honor a los antepasados, donde se les ofrecía comida y se recordaban sus buenas acciones. Esto no era superstición, sino la base de la cosmovisión. El clan vive mientras se recuerdan sus raíces. Esta estructura generaba un fuerte sentido de pertenencia y seguridad. La vida de cada persona no transcurría en soledad, sino en el flujo continuo de la fuerza y la memoria del clan. En la Rusia medieval, siglos X
17. La familia tenía una estructura patriarcal claramente definida. El jefe de familia era el hombre, el padre, el abuelo o el hermano mayor. Tenía autoridad sobre todos los miembros del hogar, administraba todos los bienes, era responsable de la crianza de los hijos y tomaba decisiones en nombre de toda la familia. La familia solía ser multigeneracional, como decimos, y normalmente se escuchaban al más sabio, más viejo, abuelo, bisabuelo, pero ah, él tomaba decisiones. Los que actuaban eran como padres. La mujer tenía derechos también, pero su papel era muy importante. Mantenía la casa, administraba el hogar, criaba a los hijos, porque aquella época los hombres siempre cazaban, siempre eh, buscaban comida, protegían el territorio, etcétera. Estaban bastante tiempo fuera de la casa y mujer cumplía todos los deberes en casa, protegía a los niños, la comida, ahí había jardines, había animales y todo eso se debía hacer. El matrimonio no se consideraba una elección personal, sino una forma de continuar el linaje y fortalecer la economía. Lo decidían los padres tomando en cuenta el estatus, la reputación, los bienes. El esposo y la esposa debían respetarse mutuamente, pero el esposo tenía el rol principal. Se le llamaba proveedor. La moral, la obediencia y la diligencia eran valores estrictamente observados. Cualquier desorden, sobre todo entre los jóvenes, era castigado con deshonra o incluso con la expulsión. El respeto a los mayores no era una formalidad, sino una norma. Los más jóvenes obedecían sin discutir. Desde pequeños los niños participaban en el trabajo, los varones en el campo, las niñas en el hogar. El nombre y el honor de la familia se defendían con todas las fuerzas. Si un miembro cometía una falta, se consideraba una vergüenza para todo el clan. Por eso la educación era estricta, pero orientada al futuro y al honor. La fe cristiana reforzaba aún más estas estructuras patriarcales. El esposo era visto como cabeza responsable ante Dios y la esposa como fiel ayudante. Las obligaciones de cada uno se entendían como parte del orden divino. Esta estructura permitía a la familia ser estable, autosuficiente y disciplinada. Era la base para sobrevivir en tiempos difíciles y contribuía a la estabilidad de la comunidad y del Estado. La cristianización de Rusia y su influencia en los valores familiares. El bautismo de Rusia en el año 988 por orden del príncipe Vladimir fue un momento crucial, no solo para la fe, sino también para todo el sistema de valores familiares. Con el cristianismo llegó una nueva visión de matrimonio, la paternidad, el rol de la mujer y el deber moral dentro de la familia. La familia cristiana empezó a verse como una pequeña iglesia, la vida familiar como un camino hacia una salvación espiritual. Antes del cristianismo, el matrimonio y la familia formaban parte de una estructura pagana donde primaban el clan, la tribu y los rituales colectivos. El matrimonio cumplía una función principalmente económica y de linaje. Después del bautismo se le dio un significado sagrado, fundado no solo en la descendencia, sino también en el amor, la fidelidad, la responsabilidad mutua y ante Dios. La Iglesia introdujo el sacramento del matrimonio, el vínculo sagrado. El cristianismo subrayó que esposo y esposa no eran solo parte de un linaje, sino dos personas unidas por Dios. Surgió la idea de responsabilidad personal dentro del matrimonio. La Iglesia condenó la violencia en el hogar, promovió la misericordia, la paciencia y el apoyo mutuo. El respeto hacia los padres adquirió un respaldo religioso. Dejó de ser una norma social y se convirtió en un cumplimiento de un mandamiento divino. Honra a tu padre y a tu madre.
La autoridad de los padres siguió siendo fuerte, pero se suavizó con la moral cristiana. Ahora el niño se educaba no solo como parte del linaje, sino también como portador de fe y moral. El rol de la mujer también cambió. Aunque la familia seguía siendo patriarcal, la iglesia reconoció la igualdad espiritual entre hombres y mujeres ante Dios. Ejemplos de mujeres santas como Olga, Efrosinia y Santa Sofía, de sus hijas Verónica, Fe y Caridad, mostraron que la mujer no era solo una ama de casa, sino portadora de fe, valor y paciencia. La iglesia impuso límites al matrimonio entre parientes cercanos, fomentó matrimonios por consentimiento mutuo, más que por decisiones familiares. La voluntad de los novios empezó a tener peso en la decisión. Surgen santos patronos de la familia. Pedro y Febronia se presentan como un modelo de amor cristiano, fidelidad y paciencia. Su historia se enseña como ejemplo vivo. La familia pasa a verse como una unión basada en el amor, no en el interés. Y el cristianismo supuestamente reforzó lo espiritual en el hogar. Nacieron nuevos hábitos piadosos como orar juntos, colocar iconos, leer la Biblia y celebrar fiestas religiosas en familia. El hogar dejó de ser solo un lugar de subsistencia, se volvió un espacio donde la persona vivía con Dios. Volvemos a época medieval, Domostroi, y época de Iván el Terrible. En el siglo XVI, el texto más importante sobre vida familiar y comunitaria fue el Domostroi, un conjunto de normas, reglas y consejos que resumían la tradición familiar rusa. Fue compuesto por el ah, protopsalta silvestre, confesor de Iván el Terrible. El Domostroi reflejaba la idea de familia ortodoxa y patriarcal, donde el hombre era el jefe y todos los miembros debían seguir el orden establecido, como en versiones pasadas. La familia se vio como una fortaleza pequeña donde cada uno sabía su lugar. El esposo era el líder indiscutido, responsable del bienestar. Debía ser sabio, justo, trabajador, cuidar la moral, ser ejemplo y castigar con sensatez. La esposa era la guardiana del hogar, la ayudante del esposo y la educadora de los hijos. Y Domostroy era un libro que enseñaba que debía ser obediente, humilde, ahorrativa y trabajadora. Su misión era mantener el hogar, no discutir, ser fiel, orar y educar a las hijas y los hijos. Al mismo tiempo, valoraba la sabiduría femenina siempre que se expresara en obediencia y cuidado. Uno de los principios del libro decía, la esposa tema a su esposo y no le contradiga. Pero también decía, y el esposo ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Eso da un poco de justicia. Esto significa que el esposo debía ejercer autoridad con amor, cuidado y responsabilidad. La educación de los hijos se basaba en la disciplina, el trabajo y la religión. El padre debía guiar al hijo por el camino de la verdad, enseñar honestidad, respeto a los mayores, laboriosidad y temer a Dios. El castigo físico se consideraba válido siempre que fuera justo y razonable. La economía familiar estaba muy regulada. El Domostro enseñaba a ser ahorrativo, controlar gastos, comerciar con honestidad y manejar bien la casa. Todo se contaba, pan, sal, ropa y velas. La esposa supervisaba el orden bajo la mirada del esposo. La religión ocupaba un lugar central en la vida familiar. La oración diaria, el ayuno, asistir a fiestas religiosas y el arrepentimiento eran obligaciones. El Domostroy recomendaba eh, comenzar el día rezando, trabajar con bendición, respetar al clero y no permitir holgazanes o pecadores en casa.
También se valoraba la reputación familiar, un buen hombre, el honor del hogar, el respeto a la esposa, la fidelidad al esposo y la limpieza en el hogar eran más importantes que la riqueza. La familia debía vivir en paz, de forma tranquila y según Dios. A pesar de su rigidez, el Domostroy no era solo un conjunto de prohibiciones. Proponía cuidar la familia contra las divisiones, promovía el respeto entre generaciones, la oración y la bondad. Creó un estilo de vida estable donde la familia era disciplinada, laboriosa y moralmente completa. En el Imperio Ruso, la vida familiar evolucionó bajo la influencia de varios factores. Eh, Iglesia, reformas estatales, sistema de clases, etc. El padre seguía siendo el jefe de familia, dueño de casa, ah, ah, era el proveedor y protector, representante de familia ante el mundo, y la esposa era ama de casa, madre y ayudante. Se valoraba mucho su laboriosidad, obediencia, modestia y piedad. Las mujeres raras veces participaban en la vida pública, pero desempeñaban un rol fundamental en el hogar y la crianza. La familia campesina era una unidad productiva, todos participaban. Niños, adultos y ancianos trabajaban en los campos, hilaban, tejían, cuidaban animales, cocinaban y conservaban alimentos. El trabajo era una obligación. El padre organizaba las labores, controlaba el resultado y decía el uso de los ingresos. Y el esposo gestionaba los negocios. La esposa administraba los sirvientes, llevaba los libros y conservaba los valores materiales. La riqueza familiar se acumulaba y se heredaba a menudo por línea masculina. En la servidumbre hasta 1861, los campesinos tenían restricciones. No podían casarse, trasladarse o educar hijos sin permiso de los dueños. Las familias podían sufrir separación si los terratenientes vendían a los miembros por separado. A pesar de esto, las familias mantenían la unión, el apoyo mutuo y el sentido de obligación. La vida familiar variaba según la clase social, nobleza. Se valoraba el linaje y los matrimonios de conveniencia desde jóvenes. Los esposos podían vivir separados, pero mantenían respeto y orden. Los hijos eran educados por tutores, muchas veces al estilo occidental. Clase mercantil. La familia era la base del negocio. Los matrimonios se hacían entre clanes mercantes para consolidar capital. Desde pequeños los hijos aprendían comercio y finanzas, siguiendo enseñadas tradicionalmente y les enseñaban rituales. Campesinos. La familia era colectiva basada en trabajo y fe. Los matrimonios se hacían dentro de la comunidad con acuerdo de los padres. Se respetaban a los mayores, se observaban las fiestas religiosas y se compartían alimentos rituales. La revolución de 1917, revolución bolchevique, y los cambios en la estructura familiar. Después de la Revolución de Octubre, por un momento, después de Revolución de Octubre, los bolcheviques empezaron una profunda reestructuración de la vida familiar. Su objetivo principal fue destinar el modelo patriarcal, considerado anticuado y burgueso. La familia debía convertirse en una célula del nuevo Estado socialista, sin lugar para tradiciones religiosas o de clase. Se abolió el matrimonio religioso, solo el civil, celebrado en
registros civiles tenía validez jurídica, la ceremonia religiosa pasó a ser una opción personal sin importancia legal. El divorcio se volvió muy fácil. Bastaba la petición de uno de los cónyuges. Esto se interpretó como libertad individual. Muchas parejas se casaban y divorciaban rápidamente, especialmente en ciudades y entre los jóvenes. El Estado proclamó la igualdad completa de hombres y mujeres. La mujer obtuvo los mismos derechos que el hombre: trabajo, educación, participación política y autoridad familiar. Dejaba de ser complemento de marido. Cuidados del hogar y crianza se confiaban a instituciones públicas: guarderías, jardines, escuelas, comedores y lavanderías. El matrimonio se veía como un acuerdo voluntario, sin valor sagrado. Cualquier relación entre adultos, incluso sin registro, se consideraba válida. Los hijos nacidos fuera del matrimonio recibían los mismos derechos. Se abolió la autoridad paterna, los padres ya no tenían poder. El niño era ciudadano con derechos iguales. El Estado intervino activamente en la crianza. Enseñaron desde pequeños a ser ciudadanos leales al partido, al país. Aparecieron internados, casas infantiles y comunas infantiles. En ciudades se fundaron casas comunas con cocinas y cuidado comunitario. Se promovía que el individuo no se apegaba a la familia, sino al colectivo social. En 1918 se aprobó un nuevo Código de Matrimonio y Familia que eliminó los conceptos de jefe de familia, autoridad paterna y matrimonio religioso. Las relaciones familiares se subordinaban al Estado y a la ideología socialista. La familia dejó de percibirse como un valor en sí misma y pasó a ser una herramienta para la educación socialista. Durante el periodo soviético, especialmente desde los años 30, la política del Estado hacia la familia cambió. Después de los experimentos radicales de los 20, se entendió que la destrucción del modelo familiar tradicional causó caos, niñas abandonadas y confusión moral. A partir de entonces comenzó una política de restauración y fortalecimiento de la familia, pero dentro de una ideología soviética. La familia volvió a ser un valor estatal, aunque ya no como tradición en sí, sino como parte del sistema de educación de ciudadanos fieles al partido y a la patria. La familia ideal era vista como unión de trabajadores unidos por respeto mutuo, igualdad, disciplina y metas comunes. Comunismo. En la prensa, el cine y la literatura se promovía la imagen de la madre trabajadora, el padre comprometido y los hijos obedientes. Los padres debían ser modelo de trabajo y vida. La educación infantil se veía como responsabilidad de la familia, la escuela, el Komsomol y la organización de pioneros. El Estado asumió gran parte de las tareas de crianza, creció la red de jardines infantiles, escuelas, actividades extracurriculares y campamentos de verano. Las madres recibieron licencias de maternidad pagadas y subsidiadas por enfermedad al cualquier de hijos. Se crearon guarderías. Esto permitió combinar la maternidad con el trabajo, porque la mujer debía ser madre, trabajadora y ciudadano activo al mismo tiempo. Al mismo tiempo, aumentó la regulación legal de la vida familiar. El divorcio volvió a complicarse. En 1936 se aprobó una ley que prohibió el aborto hasta 1955. Como muestra de la valoración de la maternidad, la omisión de pago de pensiones y abandonar a la familia se consideraron delitos. Se incentivaron nuevamente las familias numerosas. Las madres héroes con 10 o más hijos recibieron títulos y premios estatales. Sin embargo, la realidad distaba del ideal. A pesar de la propaganda oficial, muchas familias
vivían con dificultades, falta de espacio de vivienda, ausencia de privacidad en casas comunes, sobrecarga doméstica cuando tienes hijos, tienes que trabajar, tienes que ayudar, sobre todo para la mujer que trabajaba además de cuidar la casa. El divorcio seguía ocurriendo, aunque menos que en los años 20. Había familias sin padres, especialmente tras la guerra, y casos de alcoholismo y violencia doméstica no reconocidos públicamente. Aún así, para muchos soviéticos, la familia era refugio. Se mantenía como espacio de confianza, amor, apoyo y calidez. Abuelos, padres, nietos vivían juntos, se ayudaban mutuamente y criaban a los hijos el conjunto. Incluso bajo el control ideológico, mantenían sentimientos reales, tradiciones de ayuda y respeto por los seres queridos. La mujer dejó de ser una solo guardiana del hogar, ahora debía ser parte activa en la construcción del socialismo. Trabajaba en fábricas, escuelas, ciencias y en la administración, y al mismo tiempo seguía siendo madre y ama de casa. El hombre dejó de ser formalmente el único proveedor, pero seguía viéndose como responsable, fuerte y líder. Así, los roles parecían igualarse en teoría, pero en la práctica la mujer asumió una doble carga, trabajo igual que el hombre y cuidado del hogar. El hombre debía ser ejemplo para los hijos, protector de la patria y sostén de la familia. Las tareas familiares se compartían en mayor medida, aunque el reparto interno seguía un modelo tradicional. Y con el inicio de la Gran Guerra Patria, la familia en la URSS se encontró bajo una enorme presión. Millones de hombres, millones de hombres murieron en el frente, dejando atrás a las mujeres, niños y ancianos en sus ciudades. La mujer se convirtió en la cabeza del hogar, trabajaba en fábricas en el campo, criaba a los hijos y esperaba el regreso del esposo, del hermano o del hijo. La vida familiar cambió bruscamente, muchas familias vivían separadas, perdían a su sostén económico y muchos niños quedaban huérfanos. A pesar de las dificultades para la mayoría de la familia, seguía siendo el principal apoyo, la familia. Las cartas desde el frente, el cuidado de los seres queridos, la espera y la esperanza unían a las personas. Después de la guerra, la sociedad vivió un profundo trauma. Millones de las mujeres quedaron viudas y muchísimos niños crecieron sin padre. En este contexto, el Estado trató de restablecer el papel de la familia como la base de estabilidad. La mujer volvió a ser vista como madre educadora, pero no solo como trabajadora, sino como guardiana del hogar y de los valores morales. En el periodo soviético tardío, especialmente a partir de los años 60, el tema de la familia ocupó un lugar central en la cultura. El cine, la literatura y la televisión construyeron activamente la imagen de la buena familia soviética. Películas como Moscú no cree en las lágrimas, El amor y las palomas, Maratón de otoño, y también recuerda cuentos y novelas sobre la vida de la gente común. Mostraban relaciones familiares cercanas y reconocibles, amor, fidelidad, dificultades, conflictos y reconciliaciones. La familia tras la caída de la URSS. Tras la disolución de la URSS en 1991, la familia como institución empezó a tambalearse. Todo cambió de golpe, el sistema político, los ideales, el modelo de vida, desmoronó el mundo al que estaban acostumbradas generaciones enteras, y con él también las certezas y valores que antes servían de guía. Los años 90 fueron caóticos, la economía colapsó, millones de personas perdieron sus trabajos y la pobreza se volvió parte del día a día. En ese contexto tan duro llegaron también nuevas ideas, nuevas imágenes, nuevas formas de ver a la vida, muchas veces traídas desde fuera. Fondos extranjeros, medios de comunicación, cine, televisión, revistas, todo empezó a empujar una visión distinta de la vida,
más individualista, más enfocada en el placer, en el consumo, en vivir el momento. En la pantalla ya no se veían familias unidas, sino personas solos, libres, independientes. Se empezó a mostrar las mujeres como exitosas, solo si no tenían hijos ni pareja estable. El amor aparecía como algo temporal, superficial, sin compromiso. Un símbolo fuerte de esa época fue la película Interdevotchka. Interdevotchka significa inter, como interdevotchka, mujer, niña, chica. Su protagonista es una joven que vende su cuerpo y sueña con irse a Occidente. La historia, lejos de condenarse, se presentaba como moderna, como deseable. Y esto no quedó solo en el cine. Los videoclips, las telenovelas, los anuncios, todos repetían el mismo mensaje. Lo importante es tu imagen, tu éxito, tu placer. Las niñas crecían queriendo ser glamurosas, los niños ricos, pero nadie hablaba de ser honestos, de formar una familia, de cuidar al otro. Casarse parecía un cárcel, tener hijos una carga, la familia un concepto pasado de moda, y mientras tanto en la vida real las consecuencias se notaban cada vez más. Los divorcios aumentaban, los matrimonios caían, muchas mujeres criaban solos a sus hijos. Los hombres perdieron su papel tradicional, los abuelos quedaron olvidados y la familia grande de varias generaciones casi desapareció. Se rompió la cadena, ya no se pasaban valores ni historias de abuelos a nietos, cada quien por su lado buscando cómo sobrevivir. Una de las caras más duras de esta crisis fue el fenómeno de los niños abandonados y sin hogar. En muchas ciudades, sobre todo en los años 90, aparecieron miles de menores viviendo en las calles, durmiendo en estaciones de tren, buscando comida en la basura. Eran hijos de colapso, sin familia, sin protección, sin futuro. Algunos habían perdido a sus padres por el alcohol, la pobreza o la delincuencia, otros simplemente fueron dejados atrás. El Estado no estaba preparado para atender esa emergencia y durante años el problema quedó prácticamente invisible. Fue una herida profunda en la sociedad, una muestra de cuánto se había roto el tejido familiar. Con la llegada de Vladimir Putin al poder, empezaron a tomarse medidas para frenar el deterioro. Poco a poco se volvió a hablar de la familia como prioridad nacional. Se implementaron políticas de apoyo a las familias numerosas. Se introdujo el capital materno, se construyeron guarderías, centros de apoyo, espacios para fortalecer la maternidad y la paternidad. La televisión empezó a mostrar programas más cercanos a la vida real sobre crianza, sobre tradiciones, sobre la importancia de educar con amor y respeto. El padre volvió a aparecer como figura importante, no como un personaje ausente. A pesar de todo esto, el panorama no cambió de la noche a la mañana. Todavía existen muchos mensajes que empujan en dirección contraria. En las redes sociales, en ciertas películas, en la música popular, se sigue celebrando el egoísmo, el rechazo al compromiso, la idea de que la vida en pareja es una carga. La confusión sobre los roles familiares, lo que significa ser madre, padre, hijo, sigue presente. Las imágenes superficiales siguen compitiendo con los valores profundos. Cada vez hay más conversaciones sinceras sobre el papel del hombre como protector y de la mujer como el corazón del hogar. Se vuelve a hablar de espiritualidad, de tradiciones, de cultura familiar. Rusia es un país con una gran diversidad de pueblos, cada uno con sus costumbres y tradiciones familiares únicas. A pesar de las diferencias culturales y religiosas, todos valoran lo mismo: el respeto a los mayores, lazos familiares fuertes, la responsabilidad del matrimonio y el cuidado de los hijos. Eslavos ortodoxos. Para los rusos, ucranianos, bielorrusos, la fe ortodoxa tuvo un papel importante en la formación de sus tradiciones familiares.
Bautismo era un rito sagrado que marcaba la entrada del niño en el cristianismo y después se elegían padrinos. Los santos se celebraban según el calendario religioso, a veces con más importancia que el cumpleaños. Las bodas incluían el pago simbólico por la novia, la ceremonia religiosa y varios días de celebraciones donde se honraba a la familia y a la comunidad. Pueblos de Cáucaso practicaban rituales patriarcales y uno de ellos era el secuestro simbólico de la novia que mostraba su acuerdo y decisión. Las bodas eran dirigidas por ancianos y líderes religiosos, con respeto a las normas de Islam. Como los tártaros y bashkires hacían el nikah, una ceremonia religiosa de matrimonio que incluye el regalo obligatorio. También celebraban rituales como el Sunnat Tuy y se hacían lecturas del Corán. Ah, Pueblos de Siberia y el Lejano Oriente, para ellos la familia es la base para sobrevivir en condiciones duras. Los rituales de nacimiento, bodas y funerales incluyen ceremonias chamánicas, actos simbólicos para proteger la familia y mantener la armonía con la naturaleza. Y los georgianos, armenios y osetinos también tienen ricas tradiciones familiares. Una boda georgiana es una gran fiesta con danzas, canciones, banquetes de varios días y muchas cosas, donde se valora el respeto a los mayores y la hospitalidad, como en cada cultura y cada religión. En la familia tradicional rusa, los abuelos tenían un lugar especial, casi sagrado. Se les respetaba, ah, se les respetaba, se escuchaban sus consejos y se les consideraba guardianes de la sabiduría y las tradiciones familiares. Ellos no solo ayudaban a criar a los nietos, sino que mantenían un lazo espiritual entre las generaciones, transmitiendo conocimientos, costumbres e historias familiares. En la cultura rusa, los mayores eran símbolo de apoyo y estabilidad. Ellos conectaban el pasado con el futuro y enseñaban a los niños el valor de trabajo. La cabaña rusa, Izba, no era solo una casa, era un símbolo del hogar y la unidad. Representaba el lugar donde reinaban el calor, la tranquilidad y la comprensión. Era el centro de la vida familiar donde se reunían todos, desde los niños hasta abuelos. Y así el papel de los abuelos y el símbolo de la isba estaban unidos y juntos formaban una parte fuerte para la familia, un lugar donde nace el amor y se transmiten las tradiciones y cada persona siente su valor y apoyo. La familia en el siglo XXI atraviesa una de las crisis más profundas de toda la historia de la humanidad. Hasta hace poco la familia era la base natural de la vida, nacer, crecer con amor, casarse, criar hijos, cuidar a los padres, vivir rodeado de los seres queridos. Ese era el sentido de la vida. Hoy en día ese modelo está siendo destruido. No se destruye con guerras o prohibiciones, sino silenciosamente, a través de la cultura, el estilo de vida y la precisión informativa. Las normas se invierten. A los hombres se les enseña a no ser responsables, a las mujeres a hacerlo todo solas, a los padres se les deja de lado y a los ancianos se aíslan. Los hijos dejan de ser una alegría para convertirse en un proyecto, una decisión para más adelante. Los valores se reemplazan por la comodidad, la cercanía, por los me gusta, la conversación por los mensajes, el linaje por la marca personal. Se nos enseña a temer palabras como obligación y deber, aunque precisamente sobre esas bases se construye una familia real. Esto se refleja en la vida real, la natalidad baja, hay menos matrimonios, más divorcios,
Las personas posponen o renuncian a formar una familia. Cada vez es más común ver adultos viviendo solos, con pocas conexiones sociales y aunque por fuera todo parece bonito, apartamento, tecnología, hábitos de moda, por dentro muchas personas se sienten vacías. Están solas, no tienen con quién hablar de verdad, en quién confiar, nadie los espera. Ese modelo de vivir para uno mismo termina por hacer a la persona débil y vulnerable, física y emocionalmente. Y por eso es tan importante, aunque el mundo cambie, recordar nuestras raíces, recordar que la familia no es un conjunto de obligaciones, sino un lugar donde puede ser uno mismo, donde te aman sin condiciones, donde puedes confiar, donde el cuidado y el respeto se transmiten de generación en generación. No basta con recordar a los antepasados, hay que mantener la conexión con ellos en acciones, visitar a los mayores, llevar a los hijos con sus abuelos, celebrar juntos las fiestas, contarles a los niños quiénes fueron sus bisabuelos, apoyar a los hermanos y hermanas, incluso si viven lejos, no perder de vista a los familiares, no alejarse. La verdadera felicidad no está en el número de seguidores, sino en la voz de un ser querido en la mesa de la cocina, en no estar solo, en tener cerca a quienes te quieren, te cuidan y te recuerdan. Hoy en día la actitud de los jóvenes hacia la familia está cambiando radicalmente. Bajo la influencia del entorno cultural, Internet y las redes sociales, en la mente de los jóvenes cada vez más se forman ideas falsas. Se convierte en una simple forma, en comodidad o en una manera de evitar la soledad. Con esta razón se crea la familia. Muchas parejas se forman no porque realmente quieren vivir juntas y crecer espiritualmente, sino porque así se debe o la edad presiona, estoy cansado de estar solo o por deseo de obtener estatus, confort o beneficios materiales. Como resultado, vemos cada vez más uniones sin verdadera comprensión mutua. La gente se casa sin conocerse realmente, sin haber sanado sus heridas personales, sin capacidad para dialogar o ceder. En estos matrimonios uno salva y el otro solo consume, o ambos solo actúan sin vivir de forma honesta. Muchas veces la motivación es el miedo, miedo a la soledad, miedo a quedarse sin dinero, miedo a no alcanzar a tiempo, pero si no hay amor, confianza y respeto como base, no hay cimientos sobre los cuales construir una familia fuerte. De ahí vienen los altos índices de divorcio, el agotamiento emocional y las vidas de los hijos afectadas. Todo esto es una reacción en cadena que empieza con una imagen distorsionada. Reacción, la pérdida de valores también se refleja en la promoción de una libertad malentendida. Se difunde una cultura de todo se puede, relaciones casuales y rechazo a las responsabilidades, mientras que se ridiculizan la fidelidad, la pureza y las tradiciones familiares. Esto no es simplemente un resultado del pasado del tiempo, sino una eliminación consciente de los fundamentos morales. Y todo comienza en casa. Si en la familia no hay ejemplo de amor, cuidado mutuo y respeto, el niño crecerá sin estos referentes. Ante esta crisis, el problema demográfico se vuelve aún más evidente. Desde hace varios años, la natalidad sigue disminuyendo. Las parejas jóvenes tardan en tener hijos o se limitan a uno solo. Esto pone en riesgo no solo el futuro de familias individuales, sino el desarrollo del país entero. Por cierto, añadiendo al tema, en los últimos años, desde el gobierno de Rusia, se han tomado medidas concretas para apoyar a las familias, especialmente a las numerosas. Entre las principales iniciativas, la reducción de carga hipotecaria. Por cada hijo, el Estado paga 25% de saldo restante de la hipoteca. Terrenos gratuitos a las familias numerosas,
Pagos mensuales por hijo, capital de maternidad, ayudas regionales adicionales, descuentos de servicios básicos, transporte gratuito, devoluciones de impuestos, prioridad en el acceso a guarderías y escuelas y mucho, mucho más. Estas medidas no solo buscan mejorar las condiciones de vida de las familias, sino también formar una imagen positiva de la familia numerosa como algo natural. En la cultura tradicional era normal tener tres, cuatro, incluso siete hijos. Los hijos son una alegría, la continuidad de la familia, la verdadera fuerza del hogar. Todo esto demuestra que a pesar de la presión externa y de los intentos de destruir la idea misma de la familia, tanto la sociedad como el Estado entienden la importancia de proteger los valores tradicionales. Y es en la familia donde nacen y se transmiten las tradiciones, el idioma, la cultura, las creencias, el sentido de la responsabilidad y la comprensión de de quién eres. La familia es una parte esencial de la identidad nacional. Sin familia no hay continuidad y sin continuidad no hay ni pueblo ni país. Cada persona llega a este mundo a través de la familia. Es ahí donde el niño escucha por primera vez su lengua materna, absorbe la cultura, aprende a distinguir el bien del mal, a respetar a los mayores y a cuidar de los más pequeños. En la familia se forma el carácter, la actitud hacia los demás, hacia el trabajo y hacia la patria. Todos los llamados valores sociales en realidad nacen en casa, alrededor de la mesa familiar. Una nación existe solo cuando hay quienes transmiten su cultura, y eso lo hace la familia. Sin esto, queda solo una población. Personas sin raíces, sin memoria común, se pierden fácilmente. Eh, Son fáciles de manipular, se les puede borrar la diferencia entre el bien y el mal, imponerles ideas ajenas, destruir el país desde el dentro, porque ya no queda nada a lo que aferrarse. La familia no solo sostiene al individuo, también sostiene al Estado. La historia lo demuestra. Cuando los valores familiares se destruyan, en una o dos generaciones también caen los países. Sin una familia fuerte, no es posible formar una generación capaz de defender su tierra, conservar su cultura o desarrollar su nación. Cuando desaparece el respeto por los padres, los ancianos y los niños, también desaparece el respeto por la sociedad, la ley y el Estado. Sin familia, la persona se convierte en solo un individuo, sin pasado y sin futuro. Y sin personas con raíces, una nación no puede existir. Y sin nación el Estado se vacía. Quedan solo leyes en el papel, fronteras en el mapa y edificios detrás de los cuales ya no hay un lazo vivo entre generaciones. Por eso, la destrucción de una nación comienza por destruir su cultura y su religión, para borrar la memoria y las raíces. Recuerden. Y llegamos a la conclusión. Transmitir y conservar los valores familiares son acciones concretas que comienzan con nosotros mismos. Lo primero que puedes hacer es visitar a tus abuelos si aún están vivos. Solo ve, habla con ellos, escúchalos, sus historias, con historia viva, una fuente de sabiduría real, comprobada con el tiempo. No hay modas ahí ni mentiras, solo verdad y experiencia. No lo dejes para mañana, hoy todavía puedes. Reúnete con tus familiares, organizan almuerzos e encuentros, aunque sean pequeños. Estos momentos fortalecen el vínculo entre generaciones, enseñan a a los niños a ver ejemplos reales de comunicación, respeto y amor. La familia no debe existir solo en los días festivos como hoy, debe formar parte de la vida diaria, cada día. Llama, escribe, pregunta, participa en la vida de tus seres queridos. Eso es transmitir valores. Si perdiste el vínculo espiritual, empieza con preguntas. Preguntas a tus padres, abuelos, en qué creían antes, cómo vivían, cuáles eran sus padres, qué costumbres tenían.
Recuerda tu religión y tradiciones de tu pueblo, que no sea algo de un libro, sino a través de una conversación viva. Los mayores pueden enseñarte cómo hacer las cosas de verdad, cómo se hacía desde hace siglos. Dentro de la familia, busca el respeto mutuo. No dejes que las peleas destruyan el ambiente del hogar. Si sientes tensión, habla, no te quedes en silencio. Y lo más importante, recuerda a todos, ustedes son una familia. Esta frase simple, dicha con el corazón, tiene un gran poder. Al escucharla, una persona recuerda quién es y para qué vive. No es tan importante tener razón, lo importante es estar cerca. No presiones, apoya, no acuses, orienta. La familia no es solo lazos de sangre, es trabajo, cuidado y paciencia, es deber y amor. Y si cada uno de nosotros da un paso, llama, visita, abraza, ayuda, explica, da igual. Entonces no solo salvaremos a nuestra familia, sino también aquello sobre lo que se sostiene todo nuestro pueblo, todo vuestro pueblo, cada uno de vosotros. Porque un país fuerte se construye sobre familias fuertes, donde se respeta a los mayores, se ama a los niños y se recuerda a los antepasados. Las tradiciones no se transmiten solas, hay que conservarlas con conciencia y cada uno de nosotros participa en este gran proceso. No esperes que alguien lo haga por ti, empieza tú mismo. La familia es algo sagrado y lo que sabremos en ella, sembremos en ella hoy, vivirá en el futuro de nuestros hijos. Entonces, vamos a conservarlo. Muchas gracias por asistir. Aquí terminamos.